El olor a café con canela todavía llenaba la cocina cuando me di cuenta de que algo estaba mal. Era martes, un martes como todos los demás de los últimos 8 años, con el sol entrando por la ventana del comedor y manchando de luz amarilla las paredes que yo misma había pintado de color crema el verano anterior. Adrián ya se había ido a la oficina, como siempre, antes de que yo terminara de peinar a Lucía para el colegio. Dejó su taza sobre la encimera, todavía con un resto de café frío en el fondo y esa pequeña mancha de espuma seca en el borde que yo limpiaría después, como cada día, sin pensarlo. Todo era normal. Todo era como debía ser. La radio sonaba bajito en el salón. Lucía cantaba una canción de moda mientras se ponía los zapatos, y yo revisaba mentalmente la lista de pendientes. Llevar a la niña, pasar por el supermercado, llamar a mi madre, preparar algo rico para cenar, porque Adrián había prometido llegar temprano. Esa promesa. Dios, cómo me duele recordar esa promesa ahora. Tengo 34 años. Llevo casada con Adrián Marín casi 9, y hasta ese martes creía conocerlo mejor que a mí misma. Nos conocimos en una boda, de esas bodas enormes con demasiada gente y música alta, y él se acercó a mí con esa sonrisa torcida que después aprendí a amar, con su traje azul oscuro y su corbata floja, y me preguntó si también estaba harta de las bodas. Me reí tanto esa noche que me dolió la cara. 6 meses después nos fuimos a vivir juntos. Un año más tarde me pidió matrimonio en la playa, con el mar de fondo y sin anillo, porque se le había olvidado en casa y estábamos de vacaciones. Fue perfecto igual. Lucía llegó 2 años después, con sus ojos enormes y su carácter fuerte, y desde entonces fuimos 3. Una familia. Sólida. Feliz. O eso pensaba yo. Adrián era el tipo de hombre que todos elogiaban. Trabajador, ambicioso, siempre con proyectos nuevos, siempre moviéndose, siempre creciendo. Tenía 2 empresas, una de importación de materiales de construcción y otra más pequeña, de consultoría, que apenas entendía, pero que según él iba muy bien. Viajaba seguido, a veces una semana entera, pero siempre volvía con regalos para Lucía y con ganas de abrazarme. Siempre llamaba, siempre mandaba fotos, siempre estaba presente aunque no estuviera. Mis amigas me envidiaban, mi madre lo adoraba, mi suegra me trataba como a una hija. Todo encajaba, todo tenía sentido, hasta ese martes. Cuando volví del colegio, después de dejar a Lucía, me preparé otro café y me senté frente a la computadora para revisar los correos. Trabajo desde casa, soy diseñadora gráfica freelance, nada muy glamuroso, pero me permite estar con mi hija y tener mis propios ingresos. Adrián siempre respetó eso. Nunca me pidió que dejara de trabajar. Siempre dijo que admiraba mi independencia. Vi un correo de mi banco, algo rutinario, un resumen mensual, y lo abrí sin pensar. Entonces vi un cargo extraño, grande, muy grande, una transferencia que yo no había hecho a una cuenta que no reconocía. Me quedé mirando la pantalla, con el cursor parpadeando, sintiendo cómo el aire de la casa se volvía más espeso. Tal vez era un error. Los bancos cometen errores. Llamaría y lo resolverían. Pero algo dentro de mí, algo animal y viejo, me dijo que no era un error. Busqué el teléfono de Adrián, lo llamé. Buzón de voz. Lo volví a llamar. Buzón de voz. Le escribí por WhatsApp. Un solo check gris. No había leído el mensaje. Eso era raro. Adrián siempre tenía el teléfono en la mano. Siempre respondía rápido. Siempre estaba conectado. Miré la hora. Las 10:30 de la mañana. Debería estar en su oficina, en reuniones. Pero siempre contestaba, aunque fuera para decirme, te llamo luego, amor. Pero ese día no. Ese día nada. Intenté calmarme. Hice cosas. Lavé los platos. Doblé ropa. Puse música. Pero cada 5 minutos volvía al teléfono. Volvía a llamar. Volvía a escribir. Nada. El silencio del otro lado era como un grito. A mediodía llamé a su oficina. A la recepcionista, una chica joven que siempre era amable conmigo. Me dijo que Adrián no había llegado esa mañana, que tenía una reunión agendada a primera hora, pero que había cancelado a último momento, por correo, diciendo que tenía una emergencia personal. Emergencia personal. No me había dicho nada. No me había llamado. Yo era su emergencia personal. Yo
y Lucía. ¿Qué emergencia podía tener que no fuera conmigo? El miedo entonces sí se instaló. Un miedo frío que me subía desde el estómago hasta la garganta. Llamé a su madre. No sabía nada. Llamé a su hermano. Tampoco. Llamé a su mejor amigo, a Roberto, que siempre estaba con él los viernes. Me dijo que no había hablado con Adrián desde el fin de semana, que todo había estado normal, que seguro era algo de trabajo y ya aparecería. Pero su voz sonaba rara, como forzada, como si estuviera leyendo un texto. Le pregunté si sabía algo y hubo un silencio largo, demasiado largo, antes de que dijera que no sabía nada, que no me preocupara. Pero yo ya estaba preocupada, ya estaba aterrada. Pasé la tarde en una nebulosa. Recogí a Lucía del colegio, le preparé de comer, jugué con ella, vi dibujos animados a su lado mientras mi cabeza daba vueltas y vueltas. Adrián no llamó, no escribió. Su teléfono seguía apagado o fuera de servicio. Revisé nuestras cuentas bancarias compartidas. Todo parecía normal, salvo esa transferencia. Busqué en su correo, teníamos las contraseñas compartidas porque nunca hubo secretos entre nosotros, o eso creía. No encontré nada raro. Facturas, correos de trabajo, spam, todo normal, demasiado normal. Esa noche no pegué ojo. Me quedé mirando el techo de la habitación, sintiendo cómo la cama estaba demasiado grande sin él, cómo el silencio de la casa era un animal vivo que me respiraba en la nuca. Cada vez que cerraba los ojos veía su cara, su sonrisa, su forma de acariciarme la mejilla cuando salía por las mañanas. ¿Dónde estaba? ¿Le había pasado algo? ¿Un accidente? ¿Un secuestro? ¿Por qué no llamaba? ¿Por qué nadie sabía nada? Al día siguiente, miércoles, llamé a la policía. Me dijeron que era muy pronto, que tenían que pasar 24 horas, que muchos adultos desaparecen y vuelven solos, que seguramente había una explicación. Pero me tomaron la denuncia igual. Me hicieron preguntas, me pidieron fotos, descripciones, datos de su auto, de su trabajo, de sus costumbres. Me sentí ridícula y aterrada al mismo tiempo. Salí de la comisaría con un nudo en el estómago y una sensación de irrealidad que me acompañaría durante semanas. Entonces se me ocurrió ir a su oficina, a la empresa grande, la de materiales de construcción, la que estaba en el polígono industrial a las afueras de la ciudad. No sé por qué no lo había pensado antes. Tal vez allí alguien sabría algo. Tal vez habría dejado una nota, un mensaje, algo. Dejé a Lucía con mi madre. Inventé una excusa y conduje hasta allá con las manos aferradas al volante y el corazón bombeando tan fuerte que me dolía el pecho. Si historias como esta también te hacen pensar, suscríbete. Es la forma que tenemos de seguir encontrándonos por aquí. La oficina era un edificio moderno, de cristal y acero, con un letrero enorme que decía Importaciones Marín en letras azules. Yo había estado allí solo un par de veces, en cenas de empresa, en alguna celebración de fin de año. Adrián siempre decía que su trabajo era aburrido, que no valía la pena que yo perdiera tiempo yendo hasta allá, que prefería mantener la vida profesional y la personal separadas. Yo lo entendía, o creía entenderlo. Ahora cada frase suya me parecía sospechosa, cada detalle una posible mentira. Entré al edificio. El aire acondicionado me golpeó la cara, demasiado frío, con ese olor a ambientador industrial y alfombra nueva. La recepcionista me reconoció y me saludó con una sonrisa tensa. Le dije que venía a buscar algo del despacho de Adrián. Me miró raro, pero no dijo nada, solo asintió y me indicó que subiera. Segundo piso. Última puerta a la derecha. Subí por las escaleras, con las piernas temblándome, sintiendo que cada paso me llevaba hacia algo que no quería ver, pero que necesitaba saber. El pasillo estaba vacío, con luces blancas fluorescentes que zumbaban bajito y puertas cerradas a ambos lados. Llegué hasta su despacho. La puerta tenía su nombre grabado en una placa dorada. Adrián Marín, director general. Toqué. Nadie respondió. Giré el pomo. Estaba abierto. Y entonces entré. Y lo vi. Y el mundo se partió en dos. Lo primero que vi fue una fotografía. Estaba sobre el escritorio, en un marco plateado pequeño, del tipo que se puede esconder rápido en un cajón o voltear boca abajo. Pero ese día estaba ahí, erguida, mirándome. En la foto, Adrián sonreía.
Esa misma sonrisa torcida que yo conocía tan bien, que había besado 1000 veces, que creía que era solo mía. Pero no estaba solo. A su lado, pegada a él, con su brazo rodeándola por la cintura, había una mujer, joven, muy joven, morena, de pelo largo y lacio, con un vestido veraniego y una sonrisa radiante. Y lo peor, lo que me dejó sin aire, fue que en esa foto no se veían incómodos. No era una foto de trabajo, no era una foto inocente. Se veían como una pareja, como nosotros, como lo que yo creía que éramos solo nosotros. Me quedé paralizada en la puerta, con la mano todavía en el pomo, sintiendo cómo el suelo bajo mis pies dejaba de ser sólido y se convertía en algo líquido, en algo que me tragaba. Las piernas me flaquearon. Tuve que agarrarme del marco para no caerme. La boca se me secó de golpe, como si alguien me hubiera llenado la garganta de arena. Sentí calor, un calor horrible que me subía por el pecho, por el cuello, que me quemaba la cara. Y luego, frío, un frío helado que me bajaba por la espalda. No podía respirar bien. El aire no me llegaba. Inhalaba y era como si mis pulmones no quisieran llenarse, como si mi cuerpo entero se hubiera declarado en huelga contra la realidad. Di un paso hacia el escritorio, luego otro. Me acerqué a la foto como si fuera una bomba. La tomé entre mis manos. Mis dedos temblaban tanto que casi la dejo caer. La miré de cerca. Busqué señales de que fuera un montaje, de que fuera vieja, de que hubiera una explicación. Pero no la había. La foto era reciente. Reconocí la camisa que Adrián llevaba puesta, una camisa blanca de lino que yo le había regalado en su último cumpleaños. Hacía apenas 4 meses. 4 meses. ¿Cuánto tiempo llevaba esto? ¿Cuánto tiempo llevaba él viviendo otra vida sin que yo supiera nada? Dejé la foto sobre el escritorio y empecé a abrir cajones. Las manos me temblaban tanto que casi no podía agarrar las manijas. Primer cajón. Papeles, bolígrafos, carpetas de trabajo. Segundo cajón. Más papeles, facturas, cosas normales. Tercer cajón. El de abajo, el más grande. Cerrado con llave. Por supuesto que estaría cerrado. Busqué en el escritorio, en los otros cajones, debajo del teclado de la computadora. Nada. Entonces recordé que Adrián siempre llevaba un llavero pequeño, separado de las llaves del coche, para cosas importantes. Me puse a buscar por el despacho como una loca, en el armario, en la estantería, detrás de los libros, y lo encontré, en un jarrón decorativo, escondido, como si supiera que alguien vendría a buscarlo algún día. Abrí el cajón. Dentro había una carpeta llena de papeles, de fotos, de recibos, de mensajes impresos. Saqué todo con manos temblorosas y lo esparcí sobre el escritorio. Cada papel era una puñalada. Había fotos de ellos dos en restaurantes, en la playa, en lo que parecía ser un apartamento. Había recibos de hoteles, de cenas carísimas, de viajes que él me había dicho que eran de trabajo. Había mensajes de texto impresos, conversaciones enteras donde él le decía a ella las mismas cosas que me decía a mí. Te amo. No puedo esperar a verte. Eres lo mejor que me ha pasado. Las mismas palabras, las mismas mentiras. O tal vez las mentiras eran las que me decía a mí. Ya no sabía. Sentí que me iba a vomitar. Me llevé la mano a la boca y me senté en su silla, esa silla de cuero negro donde él pasaba horas trabajando, o eso decía. El estómago me daba vueltas. Cerré los ojos, pero eso fue peor, porque entonces las imágenes venían solas. Adrián besándola, Adrián acostándose con ella, Adrián diciéndole que la quería mientras yo estaba en casa cuidando a nuestra hija, preparándole la cena, esperándolo, confiando como una idiota. La puerta del despacho se abrió de golpe y casi me da un infarto. Una mujer entró, la misma mujer de las fotos, y se quedó helada al verme. Nos miramos. Durante 5 segundos eternos, nos miramos en silencio. Ella tenía unos 26 o 27 años, como mucho. Llevaba ropa de oficina, una blusa blanca y una falda gris, como si fuera una empleada más. Y tal vez lo era. Tal vez trabajaba aquí, tal vez la veía todos los días. Tal vez todos sabían menos yo. ¿Quién eres tú?, me preguntó, pero su voz sonaba asustada, como si ya supiera la respuesta. Soy Elena,
dije, y mi voz sonó rara, ajena, como si viniera de muy lejos. La esposa de Adrián. La vi palidecer. La vi dar un paso atrás. La vi abrir la boca y luego cerrarla, como un pez fuera del agua. Levantó una mano y se la llevó a la garganta, en un gesto de puro terror. Y entonces supe que ella tampoco sabía toda la verdad. Supe que Adrián nos había mentido a las dos. Supe que ese hombre con el que yo había construido una vida, ese hombre al que había amado con cada fibra de mi cuerpo, era un extraño, un mentiroso, un fantasma. Yo soy Natalia, dijo ella con voz temblorosa. Trabajo aquí, Adrián y yo. Llevamos juntos 2 años. 2 años. 2 años. Las palabras me golpearon como un martillo en el pecho. 2 años mientras yo organizaba cumpleaños, mientras cuidaba de nuestra hija, mientras hacíamos el amor, mientras planeábamos vacaciones, mientras yo confiaba ciegamente en cada palabra que salía de su boca. 2 años de mentiras, 2 años de traición, 2 años de ser una idiota. ¿2 años? Repetí, y me sorprendió lo calmada que sonaba mi voz cuando por dentro estaba hecha pedazos. ¿2 años y nunca te dijo que estaba casado? ¿Que tiene una hija? Natalia empezó a llorar. Se llevó las manos a la cara y empezó a sollozar. Esos sollozos feos y ruidosos de cuando el mundo se te cae encima. Yo no lloré. Todavía no podía llorar. Era como si mi cuerpo hubiera bloqueado las lágrimas, porque si empezaba a llorar no podría parar nunca más. Él me dijo que estaba divorciado, dijo ella entre sollozos. Me dijo que su exesposa se había llevado a su hija a otra ciudad, que apenas la veía, que era complicado. Yo no sabía, te lo juro que no sabía. Y lo peor es que le creí. Vi en sus ojos que decía la verdad, que ella también era una víctima, que Adrián nos había usado a las dos como piezas en un juego que solo él entendía. Me levanté de la silla. Mis piernas respondieron, aunque sentía que en cualquier momento iban a doblarse. Tomé algunos de los papeles, algunas de las fotos, y los guardé en mi bolso. Necesitaba pruebas. Necesitaba algo tangible para cuando mi cerebro intentara convencerme de que todo había sido una pesadilla. ¿Dónde está?, pregunté. ¿Dónde está Adrián? Natalia negó con la cabeza, todavía llorando. No lo sé. Lleva 2 días sin venir. Me escribió ayer diciendo que tenía que irse, que había un problema familiar, que volvería pronto. Yo pensé que había pasado algo con su hija, con su ex. Pero era contigo. Un problema familiar. Qué forma tan cínica de llamarlo. Me colgué el bolso al hombro y caminé hacia la puerta. Natalia se hizo a un lado para dejarme pasar. Antes de salir, me volteé a mirarla. Si sabes algo, si te contacta, llámame. Le dije, y le di mi número, que ella anotó en su teléfono con dedos temblorosos. Las dos merecemos saber la verdad. Salí del despacho, bajé las escaleras, crucé el vestíbulo, salí del edificio. Todo en automático, como si fuera un robot. Subí a mi coche, cerré la puerta. Y entonces, solo entonces, empecé a llorar. Lloré como no había llorado nunca, con un dolor que me salía de un lugar tan profundo que no sabía ni que existía. Lloré hasta que no pude respirar, hasta que me dolió el pecho, hasta que me ardieron los ojos. Lloré por los 8 años de mentiras, por las noches que lo esperé despierta, por todas las veces que le creí, por todas las veces que besé a un hombre que no existía. Cuando llegué a casa, ya había oscurecido. Mi madre estaba con Lucía, viéndola hacer los deberes en la mesa del comedor. Me vio la cara y supo que algo horrible había pasado. Le dije que necesitaba estar sola. Me llevé a Lucía a su habitación, le di un baño, le puse el pijama. Le leí un cuento con voz temblorosa mientras ella me miraba con esos ojos grandes y preocupados que tiene cuando sabe que algo va mal, pero no entiende qué. La besé en la frente. Le dije que todo iba a estar bien, aunque no tenía ni idea de si eso era verdad. Y cuando se durmió, salí de su cuarto y me desmoroné en el pasillo. Mi madre me encontró allí, en el suelo, hecha un ovillo, y me abrazó sin preguntar nada. A veces las madres saben cuándo las palabras no sirven de nada. Me llevó al sofá, me preparó una tila, se sentó a mi lado y me dejó llorar en su hombro como cuando era niña y me caía de la bicicleta. Pero este dolor no era de los que se curan con un beso y una tirita. Este dolor
Era de los que te cambian para siempre. Esa noche, cuando mi madre se fue y la casa quedó en silencio, saqué las fotos y los papeles que había guardado en mi bolso y los esparcí sobre la mesa de la cocina. Cada uno era una prueba de que mi vida había sido una mentira. Cada uno era un recordatorio de que el hombre con el que me había casado no era quien yo creía. Busqué mi teléfono. Tenía mensajes de su madre, preguntando si sabía algo. Tenía mensajes de Roberto, el mejor amigo, preguntando lo mismo. Tenía un mensaje de la policía, diciendo que estaban investigando, pero que aún no había novedades. Y entonces, a las 3 de la mañana, cuando estaba sentada en la cocina en la oscuridad, con solo la luz del refrigerador iluminando las fotos desparramadas, me di cuenta de algo. Me di cuenta de que no podía quedarme quieta. No podía esperar a que Adrián volviera con una explicación, con una excusa, con más mentiras. Necesitaba hacer algo. Necesitaba encontrarlo. Necesitaba mirarlo a los ojos y preguntarle por qué. ¿Por qué nos había hecho esto? ¿Por qué había destruido todo? ¿Por qué había elegido a otra cuando tenía una familia que lo amaba? Pero sobre todo, necesitaba que supiera que lo sabía, que había descubierto su secreto, que ya no podía seguir jugando. Y que yo, Elena Sánchez, la idiota que creyó en él durante 8 años, no iba a quedarse con los brazos cruzados mientras él decidía mi destino. Esta vez iba a ser yo quien tomara las decisiones. Esta vez iba a ser yo quien controlara la situación. Necesito hacer algo. No puedo quedarme quieta. El sol salió como siempre, indiferente a mi tragedia, colándose por las rendijas de las persianas y dibujando líneas de luz en el suelo de la cocina. Yo seguía allí, sentada en la misma silla, rodeada de las pruebas de mi vida rota, con los ojos hinchados y secos porque ya no me quedaban lágrimas. O eso pensaba. La cafetera gorgoteó y el olor amargo del café me devolvió un poco de conciencia, lo suficiente para darme cuenta de que no había dormido nada, de que tenía el cuerpo entumecido y la cabeza pesada como llena de cemento. Pero no importaba. No podía parar ahora. Empecé a buscar. Busqué en cada rincón de nuestra vida compartida, en cada lugar donde Adrián pudiera haber escondido más mentiras. Abrí su armario y revisé los bolsillos de cada camisa, de cada pantalón, de cada chaqueta. Encontré recibos arrugados de restaurantes a los que nunca habíamos ido juntos, de gasolineras en ciudades donde supuestamente no había estado, de tiendas que vendían ropa de mujer. Revisé sus zapatos, por si acaso, y en uno encontré un papelito doblado con una dirección escrita a mano. No la reconocí. La guardé. Fui a su pequeño despacho en casa, ese cuarto que él había pedido para trabajar tranquilo cuando necesitaba concentración. Siempre había respetado ese espacio. Casi nunca entraba, porque él decía que era su templo, su lugar sagrado. Qué estúpida fui. Abrí cajones, revisé carpetas, encendí su computadora personal. Tenía contraseña, pero conocía las contraseñas de Adrián, o eso creía. Probé nuestra fecha de aniversario. Error. Probé la fecha de nacimiento de Lucía. Error. Probé su propia fecha de nacimiento. Error. Entonces probé la fecha que había visto en uno de los recibos, una fecha que se repetía varias veces en los documentos que había encontrado en su oficina. Y funcionó. La fecha en que conoció a Natalia. La fecha que para él era más importante que nuestra familia. Entré a su correo personal. Había cientos de mensajes. Empecé a leer, uno por uno, con las manos temblorosas y el corazón latiéndome tan fuerte que lo oía en mis oídos. Mensajes de Natalia, docenas, cientos, llenos de amor, de planes, de intimidades que me revolvían el estómago. Mensajes de otras personas, gente que yo no conocía, felicitándolo por su nueva relación, preguntando cuándo se iban a mudar juntos, cuándo iba a regularizar su situación. Su situación. Yo era su situación, su esposa, la madre de su hija, y para esos desconocidos, yo era solo un estorbo, un trámite pendiente. Había mensajes de Roberto, su mejor amigo, ese que me había dicho que no sabía nada. Tío, ten cuidado, esto se te puede ir de las manos, decía uno de hace 6 meses. Elena no se lo merece, deberías decirle la verdad, decía otro. Así que Roberto sí sabía. Roberto, que venía a casa a cenar, que jugaba con Lucía,
que me daba besos en la mejilla y me llamaba cuñada, sabía, y había callado. Había elegido proteger a su amigo en lugar de hacer lo correcto. El dolor se transformó en rabia, una rabia roja y caliente que me subía por el pecho. Seguí buscando. Encontré fotos, tantas fotos, de ellos dos en lugares que yo reconocía, lugares donde habíamos estado nosotros. La misma playa donde nos comprometimos, solo que ahora con ella. El mismo restaurante donde celebramos nuestro 5º aniversario, solo que con ella. Era como si Adrián estuviera reemplazando cada memoria nuestra, como si estuviera grabando encima de nuestra historia con una nueva, como se graba encima de una cinta vieja. ¿Sabes cuándo todo lo que viviste pasa a tener otro sabor? Cuando cada recuerdo dulce se pudre en tu boca, cuando cada momento que creíste especial descubres que fue un ensayo para algo que él consideraba más real, más importante. ¿Alguna vez sentiste eso? Esa sensación de que tu vida entera fue una mentira, de que nada de lo que viviste fue verdad, de que la persona que amabas nunca existió realmente. Busqué en sus redes sociales, esas que casi nunca usaba, o eso decía. Tenía perfiles que yo no conocía, con nombres falsos, con fotos donde no se le veía la cara completa. En uno de ellos, en Facebook, estaba en una relación con Natalia, desde hacía año y medio. Año y medio con una vida paralela en Internet, con amigos que no eran nuestros amigos, con una existencia completa que no me incluía. Había publicaciones de ellos dos, felices, en sitios bonitos, con comentarios de gente diciendo qué pareja tan linda, qué suerte tienen, cuánto amor. Nadie mencionaba que él tenía una esposa. Nadie sabía, o nadie quería saber. Llamé a la hermana de Adrián, a Marta, con quien siempre me había llevado bien. Respondió al tercer tono, con voz alegre, preguntando si sabía algo de su hermano. Le dije que necesitábamos hablar. Le conté todo. Hubo un silencio largo, tan largo que pensé que se había cortado la llamada. Luego escuché su respiración, agitada, y un sollozo contenido. Elena, yo sospechaba algo, dijo finalmente con voz rota. Hace como un año lo vi con una chica, en un centro comercial. Y cuando le pregunté, me dijo que era una empleada, que estaban viendo temas de trabajo. Yo le creí. O quise creerle. Dios mío, debí decirte. Todos sabían, o sospechaban, y nadie dijo nada. Todos me vieron a los ojos, en reuniones familiares, en cenas, en celebraciones, sabiendo que mi marido tenía otra vida, y nadie tuvo las agallas de decírmelo. ¿Ya confiaste tanto en alguien que hasta el silencio se vuelve sospechoso? Ese silencio cómplice que ahora entiendo. Ese silencio que me protegía de una verdad que todos conocían menos yo. Me sentí ridícula, expuesta, como si hubiera estado caminando desnuda por la calle sin saberlo mientras todos miraban y cuchicheaban a mis espaldas. Marta me dio más información. Me dijo que su madre, mi suegra, tal vez también sabía algo porque había hecho comentarios extraños sobre que Adrián estaba raro últimamente, que trabajaba demasiado, que algo le pasaba, pero nunca confrontó a su hijo. Nunca me dijo nada a mí. La familia entera había construido un muro de silencio alrededor de las mentiras de Adrián, y yo había quedado afuera, ajena, estúpida, confiada. Esa tarde, cuando recogí a Lucía del colegio, la miré con otros ojos. Su cara era la de su padre, los mismos ojos, la misma nariz, la misma forma de sonreír. Y me partió el alma pensar que ella iba a crecer sabiendo que su padre nos había abandonado por otra mujer, que su padre había elegido a alguien más en lugar de a nosotras. La agarré fuerte de la mano, demasiado fuerte, y ella me miró extrañada. «Mami, me haces daño», dijo. «Perdón, mi amor», dije, y aflojé el agarre. Pero por dentro quería protegerla de todo esto. Quería construir un escudo alrededor de ella y que nunca supiera que su familia perfecta era una farsa. En casa, mientras Lucía hacía sus deberes, seguí mi investigación. Llamé al banco y después de pelear con 3 operadores diferentes, conseguí más información sobre esa transferencia extraña. Era una cuenta a nombre de Adrián Marín, una cuenta que yo no conocía, en otro banco. Logré acceso temporal con ayuda de un empleado comprensivo que entendió mi situación. Lo que vi me dejó helada.
Adrián había estado moviendo dinero durante meses, sacándolo de nuestras cuentas compartidas poco a poco, en cantidades pequeñas que yo no había notado, y depositándolo en esa cuenta secreta. Había ahorrado más de 50.000 euros. 50.000 euros para una vida nueva. 50.000 euros para huir con ella. Revisé los movimientos. Había pagos de alquiler de un apartamento en el centro de la ciudad. Había compras en tiendas de muebles, en decoración, en electrodomésticos. Había estado montando un hogar para ellos. Un nido de amor construido con dinero que era también mío, con el dinero que yo ayudaba a ganar, con el futuro de nuestra hija. La rabia que sentí fue tan intensa que tuve que levantarme y caminar en círculos por la cocina para no gritar, para no romper cosas, para no despertar a Lucía que estaba concentrada en sus dibujos. Busqué la dirección del apartamento en Google Maps. Estaba a 20 minutos de nuestra casa. 20 minutos. Probablemente pasaba por delante cada vez que iba al trabajo, cada vez que llevaba a Lucía al pediatra, cada vez que hacía la compra. Su otra vida estaba a 20 minutos de la nuestra. Tan cerca, tan paralela, tan invisible. Esa noche, cuando Lucía se durmió, me planté frente al espejo del baño. Me miré de verdad, como no me había mirado en años. Vi las ojeras, las arrugas que empezaban a marcarse, las canas que aparecían en mi pelo castaño, el cansancio en mis ojos. Vi a una mujer de 34 años que había dedicado los últimos 8 a construir una familia, un hogar, una vida. Y vi cómo todo eso se había evaporado en 48 horas. ¿Qué había hecho mal? ¿No fui suficiente? ¿No lo amé lo suficiente? ¿No fui lo suficientemente bonita, lo suficientemente interesante, lo suficientemente algo? Pero entonces, mirándome en el espejo, algo cambió. Vi mi propia mirada, cansada sí, pero no rota. No todavía. Vi fuerza en esa mujer reflejada, una fuerza que no sabía que tenía. Vi rabia, pero rabia útil, rabia que podía convertirse en acción. Me lavé la cara con agua fría, me peiné el pelo, me puse ropa limpia y tomé una decisión. Iba a ir a ese apartamento. Iba a confrontar a Adrián, porque en algún lugar de mi cabeza sabía que él estaba allí, escondido, esperando que la tormenta pasara, planeando su siguiente movimiento. Pero no iba a darle ese placer. No iba a esperarlo pasivamente. No iba a ser la esposa sumisa que acepta lo que le toca. Iba a mirarlo a los ojos y exigir respuestas. Iba a hacerle saber que lo había descubierto, que sabía todo, que ya no podía seguir escondiéndose. Llamé a mi madre, le pedí que viniera a quedarse con Lucía. Le dije que tenía algo urgente que hacer. Ella no preguntó, solo dijo que estaría allí en media hora. Mientras esperaba, preparé una bolsa con todas las pruebas que había encontrado. Las fotos, los recibos, los papeles, las impresiones de los correos. Todo. Quería que no hubiera escapatoria, que no pudiera negar nada, que supiera que su castillo de mentiras se había derrumbado. Cuando mi madre llegó, me abrazó fuerte y me dijo al oído: «Ve y recupera tu dignidad, hija. No dejes que ese cabrón te quite lo que eres». Y tenía razón. Esto ya no era sobre él, era sobre mí. Era sobre recuperar el control de mi propia vida, sobre mirar de frente a la persona que me había traicionado y no bajar la mirada. Era sobre enseñarle a mi hija, aunque ella todavía no lo entendiera, que una mujer no se queda quieta cuando la lastiman, que una mujer pelea, que una mujer vale más que las mentiras de cualquier hombre. Subí al coche, puse la dirección en el GPS, y mientras conducía por las calles oscuras de la ciudad, con las luces de la calle pasando como relámpagos, me repetí una y otra vez: puedo hacer esto, necesito hacer esto. Mi corazón latía como un tambor de guerra. Mis manos aferraban el volante hasta que los nudillos se me pusieron blancos. Y con cada kilómetro que avanzaba, sentía cómo la Elena asustada, la Elena traicionada, iba quedando atrás, y una nueva Elena, más dura, más fuerte, más rabiosa, iba tomando su lugar. Necesito confrontarlo de verdad. Necesito que me mire a los ojos y me diga por qué. El edificio era moderno, uno de esos complejos nuevos con fachada de cristal y portero automático. Aparqué el coche enfrente, en una zona prohibida, pero no me importó. Miré hacia arriba, a las ventanas iluminadas, intentando adivinar cuál sería la de ellos. El tercer piso, apartamento 3B,
según los extractos bancarios. Respiré hondo 3 veces, tratando de calmar el terremoto que tenía dentro del pecho, pero no funcionó. Estaba temblando de pies a cabeza, de rabia, de miedo, de anticipación. Bajé del coche con la bolsa de pruebas agarrada como si fuera un arma. Crucé la calle. El portero automático tenía una lista de nombres junto a los timbres. Busqué el 3B. Decía A. Marín, N. Torres. Sus iniciales, juntas, en un portal, como una pareja normal, como nosotros habíamos sido alguna vez. Sentí una punzada de dolor tan fuerte que tuve que cerrar los ojos un segundo. Luego apreté el timbre. 1 vez, 2 veces, 3 veces, más largo. Hubo un silencio. Luego, la voz de Adrián por el intercomunicador, esa voz que conocía tan bien, que había escuchado susurrarme te amo 1000 veces, que ahora sonaba confusa, alarmada. ¿Quién es? Soy yo, Adrián. Elena, tu esposa. Abre. Otro silencio. Este más largo. Pude sentir el pánico al otro lado. Pude imaginar su cara, su mente calculando opciones. Buscan una salida, pero no había salida. No esta vez. Elena, yo... No es buen momento. Podemos hablar mañana, yo... ¿Abre la puerta ahora o la tiro abajo? Dije. Y mi voz sonó tan fría, tan dura, que hasta yo misma me asusté. Escuché el zumbido del portero automático. Empujé la puerta y entré. El vestíbulo olía a limpio, a ambientador de lavanda, con suelo de mármol brillante que reflejaba las luces LED del techo. Subí las escaleras porque no podía esperar al ascensor. Necesitaba moverme, quemar la adrenalina que me corría por las venas. 3er piso, pasillo, puerta 3B. Estaba entreabierta. Empujé la puerta despacio. El apartamento era pequeño pero bonito, decorado con gusto, con muebles modernos, cuadros en las paredes, una cocina americana que se veía desde el salón. Y allí estaba él, Adrián, mi marido, parado en medio del salón, descalzo, con pantalones de chándal y una camiseta, el pelo revuelto, la cara desencajada. Nos miramos, y en ese momento, en esa fracción de segundo, antes de que cualquiera de los dos dijera nada, vi miedo en sus ojos, miedo de mí. Y eso me dio más poder del que había sentido en días. Elena, déjame explicarte, empezó, dando un paso hacia mí con las manos levantadas, como si yo fuera un animal salvaje que necesitara ser calmado. No, dije, y mi voz retumbó en el apartamento. No vas a explicarme nada, vas a escucharme. Por una vez en tu puta vida de mentiras, vas a escucharme a mí. Se quedó quieto, tragó saliva. Vi cómo le temblaba la mandíbula, cómo sus manos se cerraban y se abrían nerviosamente. Detrás de él, saliendo del dormitorio, apareció Natalia. Llevaba un pijama, el pelo recogido en un moño despeinado. Nos miró a los dos y palideció. Yo me voy, dijo con voz pequeña, y se dio la vuelta. No, quédate, le dije. Esto también es contigo. Las dos merecemos escuchar las mismas mentiras. Natalia se detuvo. Se abrazó a sí misma y se apoyó en la pared, como si sus piernas no pudieran sostenerla. Miré a Adrián de nuevo. ¿Cuándo ibas a decírmelo?, pregunté. ¿Cuándo ibas a tener las agallas de mirarme a la cara y decirme que tenías otra vida, otra mujer, otro hogar? ¿O simplemente ibas a desaparecer un día y ya está? Yo iba a decírtelo, te lo juro, solo estaba esperando el momento adecuado. ¿El momento adecuado? Solté una carcajada amarga que sonó como un ladrido. ¿El momento adecuado para destruir a tu familia? ¿Para romperle el corazón a tu hija? ¿Para decirme que los últimos 8 años de mi vida fueron una farsa? No fueron una farsa, Elena. Yo te amé, yo te amo, pero las cosas cambiaron. Yo cambié, cambiaste, repetí, saboreando la palabra como si fuera veneno. Cambiaste. ¿Cuándo? ¿Cuándo cambiaste, Adrián? ¿Fue cuando empezaste a follar con ella? ¿O fue antes, cuando empezaste a robarme dinero para montar este apartamento? ¿O fue cuando empezaste a presentarla como tu novia en internet mientras yo estaba en casa criando a tu hija? Yo no te robé nada. Ese dinero era mío, era nuestro. Ese dinero era nuestro. Esta vida que destruiste era nuestra. Y tú la tiraste a la basura como si no valiera nada. Vi cómo los ojos se le llenaban de lágrimas. Lágrimas falsas, pensé. Lágrimas de cocodrilo.
Lágrimas de alguien que lamenta que lo hayan descubierto, no lo que hizo. ¿Por qué? Pregunté, y ahora sí mi voz se quebró un poco. Eso es lo único que quiero saber. ¿Por qué? ¿Qué hice mal? ¿Qué no te di que ella sí? ¿Por qué no fui suficiente? Adrián se pasó las manos por la cara, un gesto que había visto 1000 veces cuando estaba estresado, cuando no sabía qué decir. No es que no fueras suficiente, Elena. Es que con Natalia todo era más fácil, más ligero, sin responsabilidades, sin presión. Contigo era vida real, facturas, la niña, problemas, cansancio. Con ella podía ser otra persona, alguien más joven, más libre. Vida real, repetí, dejando que las palabras colgaran en el aire. Claro, porque eso es lo que somos, lo que éramos, vida real. Y tú preferiste vivir en una fantasía. No es una fantasía, dijo Natalia de repente, con voz temblorosa pero firme. Lo que tenemos es real, es amor de verdad. Me volteé a mirarla. Tenía los ojos rojos, la cara manchada de lágrimas, y sentí lástima por ella, porque ella tampoco sabía en lo que se había metido, no sabía con quién estaba realmente. ¿Amor de verdad? Le dije, tratando de mantener la voz calmada. ¿Te dijo que me amaba hasta hace 2 días? ¿Te contó que pasó las Navidades con nosotras? ¿Que hicimos el amor la semana pasada? ¿Que me prometió que íbamos a irnos de vacaciones en verano? ¿Eso también te lo dijo? Natalia miró a Adrián, con los ojos muy abiertos, buscando una negación. Pero Adrián bajó la mirada, y ella entendió. Vi cómo su cara se transformaba, cómo la comprensión la golpeaba como un puñetazo. Adrián, susurró. Natalia, yo puedo explicar. No, dijo ella con voz más fuerte ahora. No puedes explicar esto. Y entonces pasó algo extraño. Natalia y yo nos miramos, y en ese segundo hubo un entendimiento silencioso entre nosotras. Las dos habíamos amado al mismo hombre. Las dos habíamos sido engañadas por el mismo hombre. Las dos éramos víctimas de la misma mentira. ¿Cuánto tiempo? Pregunté a Adrián, volviendo a centrarme en él. ¿Cuánto tiempo pensabas mantener esto? ¿Ibas a tener 2 familias, 2 vidas, para siempre? Yo no lo sé. No había pensado tan lejos. Solo iba viviendo, tratando de... ¿De qué? ¿De tenerlo todo? ¿La esposa y la amante? ¿La familia estable y la aventura emocionante? Yo no quería hacerte daño, Elena. Nunca quise que fuera así. Pero lo hiciste. Me hiciste daño. Nos lo hiciste. A mí, a Lucía, a ella, a todos. Por egoísta, por cobarde. Abrí mi bolsa y empecé a sacar las fotos, los papeles, los recibos, y los tiré al suelo, a sus pies. Cayeron como confeti trágico, esparciéndose por el suelo del apartamento. La evidencia de su doble vida, regada por todos lados. Esto es lo que encontré. Todo. Cada mentira, cada engaño, cada puto lugar donde estuviste con ella mientras yo te esperaba en casa. Lo sé todo, Adrián. Ya no puedes mentirme más. Se agachó, recogió una de las fotos. Era de ellos 2 en la playa, esa playa que era nuestra. Lo vi cerrar los ojos, derrotado. ¿Y ahora qué? Pregunté. ¿Qué pasa ahora? ¿Vuelves a casa como si nada? ¿Te quedas aquí con ella? ¿Sigues escondiéndote? Yo necesito tiempo para pensar. No, no hay más tiempo. Se acabó el tiempo. Vas a decidir ahora mismo. O vienes conmigo, vamos a terapia, hablamos con la familia, arreglamos esto de alguna forma por Lucía, aunque yo nunca pueda volver a confiar en ti. O te quedas aquí, y mañana mismo llamo a mi abogado y empiezo los papeles de divorcio. Tú eliges, pero eliges ahora. Adrián me miró a Natalia, miró las fotos en el suelo, y yo supe, antes de que dijera nada, cuál iba a ser su respuesta. Lo supe por la forma en que sus ojos se desviaban, por la forma en que sus hombros se encorvaban, por la forma en que respiraba. Elena, yo no puedo volver. Lo siento mucho, pero no puedo. Ya no soy feliz contigo. No lo he sido en mucho tiempo. Y ahí estaba, la verdad, cruda, fea, devastadora. No me había dejado por Natalia, me había dejado porque ya no me quería. Natalia era solo la excusa, la salida fácil. El problema era yo, o eso es lo que él pensaba. Sentí como si me hubieran vaciado por dentro, como si alguien hubiera sacado todo lo que era yo y hubiera dejado solo un cascarón.
Asentí despacio. Me colgué la bolsa al hombro. Está bien, dije, con una calma que me sorprendió. Está bien. Espero que seas feliz, Adrián. Espero que esta fantasía tuya dure, porque cuando se acabe, cuando ella también se canse de ti, cuando todo sea vida real otra vez, vas a darte cuenta de lo que perdiste, y para entonces yo ya no voy a estar esperándote. Me giré hacia la puerta. Adrián dio un paso hacia mí. Elena, espera, podemos hablar de Lucía, de cómo... Mi abogado hablará con tu abogado, dije sin voltearme. No quiero volver a verte a menos que sea estrictamente necesario para nuestra hija. Y hasta que no tengas un plan claro de cómo vas a explicarle esto, no te acerques a ella. No voy a dejar que le rompas el corazón como me lo rompiste a mí. Salí del apartamento, bajé las escaleras, salí del edificio, y solo cuando estuve dentro de mi coche, con las puertas cerradas y las ventanas subidas, me permití desmoronarme otra vez. Lloré con las manos en el volante, con la frente apoyada en el salpicadero, con todo el cuerpo sacudiéndose por los sollozos. Lloré por el final de mi matrimonio, por la inocencia de Lucía que iba a perder, por la versión de mí misma que había creído en los cuentos de hadas. Lloré hasta que no pude más. Luego me sequé las lágrimas, encendí el motor y conduje a casa. Mi madre estaba esperándome despierta, sentada en el sofá, con una taza de té en las manos. Me vio entrar y no preguntó nada. Solo abrió los brazos y yo caí en ellos como una niña pequeña. Ya está, dije. Se acabó todo. Esa noche dormí en el sofá, incapaz de volver a la cama que había compartido con Adrián. Mi madre durmió en el cuarto de invitados, y cuando amaneció y la luz del día empezó a colarse por las ventanas, entendí que mi vida había cambiado para siempre, que el antes y el después estaban claramente divididos, y que ahora empezaba la parte más difícil, aprender a vivir en este después, en este mundo donde Adrián ya no estaba, donde mi familia se había roto, donde todo lo que conocía había desaparecido. La casa quedó en silencio absoluto, un silencio que pesaba tanto que costaba respirar. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses, con una lentitud dolorosa que me sorprendió, porque a la vez todo parecía pasar en un borrón confuso de abogados, papeles, lágrimas y noches sin dormir. Llamé a un abogado matrimonialista al día siguiente de esa confrontación, una mujer seria de unos 50 años llamada Patricia Ruiz, con fama de ser implacable. Me recibió en su despacho, me escuchó contar toda la historia con ojos profesionales pero compasivos, y me dijo algo que nunca olvidaré. Elena, ahora esto va a doler, pero te prometo que vas a salir más fuerte. No le creí en ese momento, pero tenía razón. El proceso legal fue agotador. Reunir documentos, extractos bancarios, pruebas de la infidelidad, testimonios. Patricia me explicó que en España la infidelidad ya no era causa legal de divorcio desde hace años, pero que sí influía en la división de bienes si se podía demostrar que un cónyuge había dispuesto del patrimonio común para mantener una relación extramatrimonial. Y vaya si podía demostrarlo. Todos esos recibos, todas esas transferencias, todo ese dinero que Adrián había gastado en montar su vida alternativa, todo contaba. Adrián contrató un abogado también, claro, y empezó la guerra fría de mensajes legales, de comunicaciones a través de terceros, de negociaciones sobre quién se quedaba con qué, sobre cuándo podía ver a Lucía, sobre cuánto dinero correspondía a cada uno. Fue humillante, fue desgarrador. Ver nuestra vida entera reducida a cifras en papeles, a porcentajes, a calendarios de custodia. Lo peor fue hablar con Lucía. Tenía 7 años, la edad suficiente para entender que algo malo pasaba, pero no suficiente para comprender la complejidad de la traición adulta. Una tarde, 2 semanas después de la confrontación, me senté con ella en su cama, rodeadas de sus peluches y sus dibujos, y le dije que papá y mamá ya no iban a vivir juntos, que seguíamos queriéndola muchísimo, que nada era culpa suya, que siempre íbamos a ser una familia, aunque viviéramos en casas separadas. Todo el guión que los psicólogos recomiendan, pero las palabras sonaban huecas, artificiales. Lucía me miró con esos ojos enormes y me preguntó si era porque ella se había portado mal. Se me rompió el corazón. La abracé tan fuerte que ella protestó.
y le juré que no, que ella era perfecta, que esto era solo cosa de adultos, que a veces la gente se separa y ya está. Pero ella era lista, más lista de lo que yo le daba crédito. ¿Papá tiene otra familia?, preguntó de repente. Me quedé helada. ¿Cómo? ¿Por qué dices eso, cariño? Porque Laura del cole dice que su papá se fue con otra señora y que ahora tiene un bebé. Y papá se fue también. ¿Tiene otra familia? No supe qué contestar. No quería mentirle, pero tampoco quería cargarla con una verdad tan fea. Así que dije, papá está viviendo con otra persona ahora. Sí, pero tú siempre vas a ser su hija, su única hija, y te quiere mucho. Ella asintió despacio, procesando. Luego me abrazó y escondió la cara en mi cuello. Y yo lloré en silencio, mojando su pelo con mis lágrimas, maldiciéndome por no poder protegerla de esto, maldiciéndolo a él por haberle hecho esto a su propia hija. Las navidades fueron especialmente duras. Era la primera Navidad sin Adrián. Intenté mantener las tradiciones, el árbol, las luces, los regalos, la cena, pero todo se sentía vacío, como una obra de teatro en la que faltaba el protagonista. Mi madre vino a pasar la Nochebuena con nosotras, y mi hermano también, con su familia. Trataron de animarnos, de hacer como si todo fuera normal, pero yo veía la lástima en sus ojos cuando me miraban. La pobrecita Elena, abandonada por su marido, odiaba esa mirada. Adrián pidió ver a Lucía el día de Navidad. Patricia me aconsejó que accediera, que no pusiera trabas al contacto padre-hija, porque eso podría volverse en mi contra en el juicio. Así que acepté. Vino a recogerla a mediodía. Apareció en la puerta con regalos envueltos y una sonrisa nerviosa. No lo invité a entrar. Nos miramos por un segundo, dos extraños que alguna vez fueron una sola persona. Lucía salió corriendo a abrazarlo y él la levantó en brazos, enterrando la cara en su pelo. Y yo sentí algo, no sé si rabia o tristeza, o una mezcla de ambas, pero lo sentí como una puñalada. La traigo a las 8, dijo. A las 7, corregí. Tiene que bañarse y dormir temprano. Asintió. Se fueron. Cerré la puerta y me quedé apoyada en ella, sintiendo cómo la casa sin Lucía y sin Adrián se volvía un espacio demasiado grande, demasiado silencioso, demasiado mío. No sabía qué hacer con ese silencio. Puse música. Limpié cosas que ya estaban limpias. Intenté trabajar, pero no pude concentrarme. Al final me serví una copa de vino, la primera en semanas, y me senté en el sofá a ver alguna serie sin prestar atención. Cuando trajo de vuelta a Lucía, la niña venía callada, rara. La bañé, la acosté, le leí un cuento, y entonces ella dijo, «Papá está triste, mamá, podemos hacer que vuelva». Y no supe qué contestar. Le dije que a veces las cosas no se pueden arreglar, que a veces las personas toman caminos diferentes. Pero ella me miró con esos ojos de niña que todavía cree en la magia, y yo supe que esas palabras no eran suficientes. Esa noche lloré de nuevo, en la soledad de mi habitación, en esa cama que había cambiado las sábanas, había movido de sitio, había intentado hacer diferente, pero que seguía siendo la cama donde él me había mentido tantas veces. El año nuevo lo pasamos en casa de mi hermano. Brindamos a medianoche, todos gritando felicidades menos yo, que solo pensaba en que el año que entraba tenía que ser mejor, porque peor no podía ser. Lucía se durmió en el sofá antes de las 12:30. Yo también me quería dormir, desaparecer, despertar cuando todo esto fuera ya solo un mal recuerdo. Enero fue el mes de la burocracia, división de bienes. La casa estaba a nombre de los dos, pero yo había pagado parte de la entrada con mi propio dinero de antes de casarnos, y eso contaba. Patricia me consiguió que me quedara con la casa, a cambio de compensar a Adrián económicamente. Los ahorros se dividieron, las cuentas bancarias se separaron. Todo lo que habíamos construido juntos se partió por la mitad con la frialdad de un bisturí. Adrián no se presentó a muchas de las reuniones con los abogados. Dejaba que su abogado lo representara, como si no tuviera agallas de mirarme a la cara. Y tal vez no las tenía. En una de las pocas veces que coincidimos, en el despacho de Patricia, lo vi más delgado, con ojeras, con el pelo más largo de lo que solía llevarlo. Se veía cansado. Bien, pensé con satisfacción mezquina, que sufra, que se dé cuenta de lo que perdió. Pero luego me enteré por mi suegra,
que todavía me llamaba a veces para disculparse y mantener contacto por Lucía, que Adrián y Natalia habían terminado, que ella lo había dejado después de que él intentara volver a controlar todo, después de que empezara a llegar tarde, a mentir, a hacer con ella lo mismo que había hecho conmigo. Sentí una extraña mezcla de satisfacción y tristeza. Satisfacción porque él había perdido su fantasía. Tristeza porque entendí que el problema nunca había sido yo. El problema siempre había sido él. En febrero empecé terapia. Patricia me la había recomendado, no solo para procesar el divorcio, sino para ayudarme a reconstruir mi autoestima. Mi terapeuta se llamaba Carmen, una mujer de unos 60 años con pelo blanco y ojos amables. En la primera sesión le conté todo, desde el principio, y ella me escuchó sin interrumpir. Al final me dijo: «Elena, esto no fue tu culpa. Entiende eso primero. Nada de lo que hicieras o dejaras de hacer justifica lo que él hizo». Y aunque lo había escuchado antes, de boca de Carmen, de alguna forma, empezó a callar. Las sesiones se volvieron mi refugio. 1 hora a la semana donde podía decir todo lo que sentía sin filtros, sin miedo a ser juzgada, sin tener que ser fuerte. Carmen me enseñó técnicas para manejar la ansiedad, para dormir mejor, para no dejarme consumir por la rabia. Me hizo trabajar en perdonarme a mí misma por no haber visto las señales, por haber confiado ciegamente, por haber sido ingenua, como yo misma me llamaba. Me hizo entender que confiar no es ser ingenua, que amar no es ser tonta, que haber creído en mi matrimonio era algo hermoso, no algo de lo que avergonzarme. En marzo decidí redecorar la casa. Había estado posponiendo porque me parecía trivial, superficial, pero Carmen me dijo que los cambios externos a veces ayudan con los internos. Así que lo hice. Pinté las paredes del salón de un azul claro, que siempre me había gustado, pero que Adrián decía que era demasiado frío. Cambié los muebles de lugar. Compré cuadros nuevos, plantas, cojines de colores. Lucía me ayudó, eligiendo cosas, pintando con rodillos pequeños, riendo cuando se manchaba. Y con cada cambio sentía que recuperaba un poco de espacio, que convertía la casa que fue nuestra en una casa solo nuestra, de Lucía y mía. También cambié la habitación. Compré una cama nueva, más pequeña, solo para mí. Nuevas sábanas, nuevas cortinas. Tiré todo lo que me recordaba a él. La foto de nuestra boda que estaba en la mesita de noche. Su despertador que nunca había usado, pero que seguía ahí. Su bata que colgaba en el baño. Todo a la basura. Fue liberador. En abril, el divorcio se hizo oficial. Firmamos los papeles en el juzgado, en una sala pequeña y fea con paredes verdes, cada uno con su abogado al lado. El juez leyó los términos del acuerdo. Custodia compartida, aunque Lucía viviría principalmente conmigo. Régimen de visitas para Adrián. División de bienes ya acordada. Pensión alimenticia mínima porque yo tenía mis propios ingresos. Firmamos. Y ya está. 8 años de matrimonio, borrados en 20 minutos de papeleo legal. Cuando salimos del juzgado, Adrián intentó hablar conmigo. «Elena, yo...» «No», dije levantando una mano. «No hay nada más que decir. Esto se acabó. Por favor, respeta eso». Y me fui. Patricia me había dado un abrazo antes. Me había dicho que lo había hecho muy bien, que ahora empezaba mi nueva vida. No me sentí victoriosa. Me sentí vacía, pero también, de alguna extraña forma, más liviana. Como si me hubiera quitado un peso que llevaba cargando meses. Esa noche llevé a Lucía a cenar a su sitio favorito, una pizzería con horno de leña y camareros que siempre la trataban como a una princesa. Comimos pizza, tomamos helado, reímos. Y cuando ella me preguntó por qué estábamos celebrando, le dije que celebrábamos que éramos fuertes, que éramos un equipo, que íbamos a estar bien. En mayo conocí a un grupo de mujeres en una situación similar a la mía, en una especie de grupo de apoyo que Patricia había recomendado. Nos reuníamos una vez al mes en una cafetería, compartíamos nuestras historias, nos reíamos de los desastres de las citas online que algunas habían empezado, llorábamos cuando alguien tenía un día especialmente malo. Esas mujeres, completas extrañas al principio, se volvieron amigas, se volvieron mi red. Entendían lo que era pasar por esto de una forma que nadie más podía. Y lentamente, muy lentamente, empecé a sentirme yo misma de nuevo.
No la misma Elena de antes. Esa Elena había muerto la noche que encontré la foto en el despacho de Adrián. Pero una nueva Elena, más dura, más sabia, más cautelosa pero también más fuerte. Una Elena que sabía que podía sobrevivir a lo peor y salir del otro lado. Una Elena que ya no necesitaba a nadie para ser completa. Los días empezaron a tener sentido otra vez. Me levantaba, llevaba a Lucía al colegio, trabajaba en mis proyectos de diseño que poco a poco iban aumentando. Recogía a Lucía, hacíamos tareas, cenábamos, veíamos algo juntas, la acostaba. Una rutina nueva, diferente, pero nuestra. Y en esos momentos pequeños, en esos instantes de normalidad recuperada, entendí que lo peor ya había pasado, que habíamos tocado fondo y que ahora, poco a poco, estábamos subiendo de nuevo. Hoy hace exactamente un año desde que entré en ese despacho y vi la foto. Un año desde que mi vida explotó. Un año desde que todo lo que conocía se deshizo entre mis dedos como arena. Y esta mañana, mientras preparaba café con canela, ese mismo olor que llenaba la cocina aquel martes fatídico, me di cuenta de que el olor ya no me duele. Ya no me trae automáticamente el recuerdo de la traición. Ahora solo huele a café, a canela, a mañana normal. Y eso, esa pequeña cosa, me hizo sonreír. He cambiado. No sé cuándo pasó exactamente. No hubo un momento específico, una revelación, una transformación de película. Fue gradual, en capas, como cuando te quitas ropa pesada en primavera y de repente te das cuenta de que puedes moverte más fácil, respirar mejor. Un día me miré al espejo y vi a una mujer diferente. Con el pelo más corto, me lo había cortado en junio. Un impulso, una necesidad de cambio. Con los ojos más claros, ya sin esas ojeras permanentes de los primeros meses. Con una expresión en la cara que no era felicidad exactamente, pero sí paz, o algo parecido. Lucía también ha cambiado. Ya no pregunta cuándo va a volver papá. Ya no se queda triste después de las visitas. Se ha adaptado a la nueva normalidad con esa flexibilidad hermosa que tienen los niños, esa capacidad de aceptar lo que es y seguir adelante. Ve a su padre 2 fines de semana al mes y se llevan bien, dentro de lo que cabe. Adrián ha aprendido a ser padre de forma diferente, menos periférica, más presente en sus ratos con ella porque sabe que son limitados. Y yo he aprendido a no sentir náuseas cada vez que tengo que hablar con él sobre cosas de la niña. Ya no somos enemigos. Somos solo 2 personas que alguna vez se amaron y que ahora comparten una hija. Nada más. Volví a ese café donde solíamos ir los domingos, Adrián y yo, cuando todavía éramos felices, o cuando yo creía que lo éramos. Fui sola, una tarde de julio, con un libro y ganas de enfrentarme a ese fantasma. Me senté en una mesa diferente, no en la que era nuestra, y pedí un cortado, y me di cuenta de que el lugar no tenía poder sobre mí. Era solo un café, bonito, con buena luz, con música suave. No era un santuario de recuerdos dolorosos, era solo un lugar, y yo era solo una mujer tomando café. Ya está. He recuperado mi trabajo. De hecho, este ha sido mi mejor año profesionalmente. Conseguí 2 clientes grandes, empresas que me contactaron por recomendación, y ahora tengo más encargos de los que puedo asumir. Estoy pensando en contratar a alguien, en expandirme. Cosas que antes me hubieran dado vértigo pero que ahora me emocionan. Patricia, mi abogada que se volvió algo así como una amiga, dice que es porque ahora canalizo toda esa rabia y ese dolor en algo productivo. Tal vez tenga razón. En agosto fui de vacaciones con Lucía, las 2 solas, a un pueblo costero pequeño, con playas tranquilas y casas blancas. Alquilamos un apartamento por 2 semanas. Nadamos, comimos helado, construimos castillos de arena, vimos atardeceres. Una noche, mientras Lucía dormía y yo estaba en el balcón mirando el mar, me permití pensar en Adrián. No con rabia, no con dolor, solo con curiosidad. Me pregunté si era feliz. Me pregunté si alguna vez pensaba en nosotras. Me pregunté si se arrepentía. Y me di cuenta de que ya no importaba. Sus respuestas ya no cambiaban nada para mí. Ya no lo necesitaba, ni siquiera como antagonista de mi historia. Él había sido un capítulo importante y largo, pero un capítulo al fin y al cabo. Y yo estaba escribiendo páginas nuevas. He salido con algunos hombres.
Nada serio, solo citas, conversaciones, intentos de volver a estar ahí fuera. Es raro, es incómodo, es también a veces divertido. No sé si estoy lista para una relación seria, para volver a confiar así. Carmen dice que no hay prisa, que está bien tomarse el tiempo que necesite, que el amor no es una carrera. Y es verdad, hay un hombre, Javier, un fotógrafo que conocí en un evento de trabajo, con quien he salido 3 veces y me hace reír. Me escucha, no tiene prisa, respeta mi espacio. No sé si irá a alguna parte, pero me gusta que exista la posibilidad. Me gusta sentir que puedo volver a querer sin que me dé pánico. Mis amigas, las del grupo de apoyo, siguen siendo mi pilar. Nos vemos no solo en las reuniones mensuales, sino para cenar, para ir al cine, para celebrar cumpleaños. Somos un club raro de mujeres rotas que se reconstruyeron juntas, y hay algo hermoso en eso, en esa hermandad que nació del dolor. El otro día, limpiando armarios, encontré la caja donde había guardado las fotos de mi boda, los álbumes de nuestros viajes, los recuerdos de esos 8 años. No la había abierto desde el divorcio. La puse sobre la cama y me quedé mirándola un rato. Parte de mí quería tirarla directamente a la basura. Parte de mí tenía curiosidad. Al final la abrí y miré las fotos. Y fue extraño porque fue como mirar la vida de otra persona. Reconocía mi cara, mi cuerpo, mi ropa. Pero esa Elena feliz en las fotos, esa Elena que miraba a Adrián como si fuera su mundo entero, ya no era yo. Y no me dio pena, no me dio rabia. Solo me dio una ligera nostalgia, como cuando ves fotos de tu infancia y piensas qué inocente era. Guardé algunas fotos, las que Lucía querría ver algún día, las que documentaban su nacimiento, sus primeros años, momentos donde estábamos los 3, porque por más que Adrián me haya traicionado, esos momentos existieron, fueron reales para ella, y ella tiene derecho a conservarlos. El resto lo tiré. La foto de la boda, las de viajes románticos, las de nosotros 2 solos. Ya no las necesitaba, ya no definían quién era yo. En septiembre, el día que hubiera sido nuestro aniversario, 9º, no lloré. Ni siquiera me acordé hasta la noche, cuando Lucía ya dormía y yo estaba viendo una serie. Y cuando me di cuenta, cuando miré el calendario y vi la fecha, solo pensé, y seguí viendo la serie. Y eso fue todo. Ese día que antes hubiera sido devastador pasó sin pena, sin drama. Y eso fue, tal vez, la prueba más grande de que ya estaba bien. Lucía ha empezado 3º de primaria. Tiene nuevos amigos. Está en clases de baile, algo que ella eligió y que le encanta. La veo reír más. La veo ser niña, sin la sombra de preocupación que tenía los primeros meses. Y eso, más que nada, me dice que hice las cosas bien, que la protegí lo mejor que pude, que saldremos adelante. Mi relación con mi familia también ha mejorado. Al principio los sentía demasiado encima, demasiado protectores, tratándome como si fuera frágil. Ahora hemos encontrado un equilibrio. Mi madre sigue llamando todos los días, pero ya no para preguntarme si estoy bien, sino para contarme de su día, para reírse de algo, para hacer planes. Mi hermano y yo hemos recuperado la complicidad que teníamos de jóvenes. Ceno en su casa una vez por semana, Lucía juega con sus primos, y todo es normal otra vez. He vuelto a hacer cosas que había dejado de hacer sin darme cuenta durante mi matrimonio. Leo más, 1 o 2 novelas al mes. He empezado a correr por las mañanas, antes de que Lucía se despierte. Media hora por el parque, solo yo, y mis pensamientos y el amanecer. Me he apuntado a un curso online de ilustración digital, algo que siempre quise aprender. Salgo con mis amigas de la universidad, esas que medio abandoné cuando me casé, porque Adrián siempre quería hacer planes de pareja. Me estoy reencontrando con versiones de mí que había olvidado que existían. Y lo más importante, he aprendido a estar sola, a no tenerle miedo a la soledad, a no llenar cada silencio con ruido, cada vacío con actividad frenética. He aprendido a disfrutar de mi propia compañía, a sentarme en el sofá con una copa de vino y un libro y estar bien, estar tranquila, estar completa. No necesito un hombre para sentirme validada, para sentirme querida, para sentirme real. Me tengo a mí, y eso es más que suficiente. Hace unos días me crucé con Adrián en el colegio. Fue inevitable. Había un festival de fin de curso.
Nos saludamos con cortesía, como conocidos. Lucía corrió hacia él, lo abrazó, y yo no sentí nada. Ni rabia, ni dolor, ni nostalgia. Solo una especie de neutralidad tranquila. Hablamos de cosas logísticas, de cuándo la recogería el viernes, de que necesitaba ropa de invierno nueva. Y luego, cada uno se fue por su lado. Y me di cuenta de que así es como sería de ahora en adelante. Él sería el padre de mi hija, alguien con quien tendría que coordinar cosas, nada más. Y estaba bien. Era incluso un alivio. Anoche, ya tarde, después de acostar a Lucía, me senté en el balcón de mi habitación con una taza de té y miré las estrellas. Y pensé en todo lo que había pasado en este año, todo el dolor, toda la rabia, toda la incertidumbre. Y pensé en quién era hace un año y quién soy ahora. Y me di cuenta de algo que Carmen me había dicho meses atrás, pero que solo ahora entendía de verdad. El peor día de mi vida, ese martes maldito donde encontré la foto, fue también el día que me salvó. Porque si no lo hubiera descubierto, si hubiera seguido viviendo en la mentira, habría desperdiciado años más de mi vida en algo falso. Adrián me hizo daño, sí, pero también me liberó sin pretenderlo. Me liberó para ser más yo, más fuerte, más auténtica. No voy a decir que estoy agradecida por lo que pasó. Sería mentira. Sigue doliendo a veces, en momentos inesperados, cuando veo parejas felices, cuando Lucía pregunta por qué papá no vive con nosotras, cuando mis amigas hablan de sus maridos y yo ya no puedo participar en esas conversaciones. Pero el dolor ahora es manejable, ya no me ahoga, ya no me paraliza. Es solo una parte de mi historia, una cicatriz que llevo pero que ya no sangra. Y mirando esas estrellas, sola pero no solitaria, cansada pero en paz, me permití pensar en el futuro, no con miedo, no con ansiedad, con curiosidad, con esperanza incluso, porque si sobreviví a esto, puedo sobrevivir a cualquier cosa. Si me reconstruí una vez, puedo hacerlo las veces que sea necesario. Y eso es poder, poder real. Hoy, un año después, soy una mujer divorciada, madre soltera, 35 años. Podría sonar triste dicho así, pero no lo es. Soy una mujer que sabe lo que vale, que sabe lo que no va a tolerar nunca más, que sabe que el amor no es sacrificio ni es ceguera, sino respeto y verdad. Soy una mujer que cuida de su hija, que trabaja duro, que tiene amigas leales, que está abierta a la posibilidad del amor, pero que no lo necesita para ser completa. Soy una mujer que cayó, que se hizo pedazos, que lloró hasta quedarse sin lágrimas, y que se levantó, y que sigue aquí. Y eso, en sí mismo, es una victoria. Esta mañana, mientras preparaba el café con canela, Lucía bajó en pijama, con el pelo revuelto y los ojos todavía con sueño, y me abrazó por la cintura. «Te quiero, mamá», dijo. «Yo también te quiero, mi vida», respondí, besándole la cabeza. Y en ese momento, en esa cocina llena de luz de mañana, con mi hija abrazándome y el olor a café llenando el aire, entendí que esto es la felicidad. No la felicidad perfecta de las películas, no la felicidad sin fisuras, sino esta felicidad real, construida sobre ruinas, resistente, auténtica. La felicidad de saber que pase lo que pase, vamos a estar bien. La felicidad de haber sobrevivido y estar aquí para contarlo. Si esta historia te recordó a alguien o a una parte de ti que quedó atrás, cuéntalo aquí en los comentarios. A veces, compartir es lo que cura.